y brinda precisamente una referencia oportuna. Es una de las malformaciones más frecuentes que se encuentra en ortopedia y abarca un conjunto de anatomía precisamente deforme, dentro de ello la actitud capsular hasta la luxación teratológica y reductiva. Entonces, ¿cuáles son las situaciones posibles en displasia del desarrollo de la cadera? Pues vamos a recordar unas cosas. Primero, que si bien es cierto el título es enfermedad del desarrollo de la cadera, también se le conoce como displasia de la cadera. Ahora bien, el título de displasia de cadera fue el primero que se apostilló. Sin embargo, no muchos de los traumatólogos ortopedistas estaban de acuerdo, porque decían, displasia solamente es una parte, pero a veces hay displasia luxación, hay displasia subluxación o solo displasia. Sería bueno llamarla enfermedad del desarrollo de cadera para que englobe todo. Entonces, tras los congresos se quedó que tanto enfermedad del desarrollo de la cadera como displasia de cadera iban a ser términos aceptados. Sin embargo, siempre se hace estas situaciones posibles. Primero, que el paciente tenga displasia, y acá llamamos precisamente a la alteración del crecimiento a nivel de las estructuras anatómicas. Hoy día se considera que la displasia acetabular es la consecuencia de estas presiones excéntricas en la cabeza femoral durante el último mes de gestación, o sea, quiere decir que no hay un adecuado desarrollo. Esta displasia se puede dar tanto en la parte o el componente femoral como en el componente acetabular. Vemos también el caso de subluxación. En el caso de subluxación, vamos a ver la cabeza femoral que no está totalmente reducida o concéntrica. A eso le vamos a llamar subluxación. Ahora bien, acá por ejemplo vemos en el A, vamos a ver una subluxación. ¿Por qué? Porque este es el techo acetabular y este es el borde externo y vemos de que no se encuentra totalmente reducida esa cadera. Acá en el B también lo mismo, vamos a ver que todavía sobresale. Mientras el C ya es el componente luxación, no es el componente subluxación. Entonces acá también vemos, si bien es cierto, en la cadera derecha vamos a ver que hay una displasia femoral de la cabeza femoral. ¿Por qué? Porque debería tener esta forma del núcleo. Entonces, en patología de ortopedia y traumatología va a haber bastantes gráficos, ángulos que ustedes tienen que conocer. O sea, pese a que no sean especialistas. Dentro de esto, el reconocimiento de una radiografía de un paciente que es menor de 1 año, que es este el caso, ¿no? Entonces vamos a ver acá que hay una subluxación. Si nosotros trazamos una línea imaginaria acá, que denominamos de acá unos minutos línea de Perkins, vamos a ver que esta parte de la cabeza está parcialmente fuera, ¿no? Y también está displásico porque no está bien formado comparado con el del lado izquierdo. Entonces, ¿cuál es la otra situación posible? Precisamente la luxación. Es aquella donde no existe ya contacto entre las superficies, ni la cabeza femoral, ni tampoco el acetábulo. Entonces, dentro de la luxación de cadera podemos ver una luxación teratológica. Es aquella que se da asociada a otras malformaciones. Llamemos, por ejemplo, artrogriposis múltiple, mielinocele y entre otras todavía. Mientras que la luxación típica es aquella que podemos encontrar en un recién nacido que solamente tiene esta alteración. O sea, recordemos que displasia de cadera se puede asociar en algunos casos a estas patologías, pero en otros puede darse en un niño totalmente con un neonato que no tiene otras alteraciones, ¿no? A eso se le llama la luxación típica, que es la más frecuente. Entonces vemos, por ejemplo, acá una luxación y una displasia severa de lo que es la cabeza femoral, ¿no? Hace un momento, si comparamos, vemos esto que se llama núcleo femoral, pero acá ya ni siquiera lo vemos, vemos una pequeña mancha, ¿no? Incipiente. Ahora, si bien es cierto, no van a nacer ya con esos núcleos femorales los recién nacidos, ¿no? Pero al mes nosotros ya tenemos que ver esta pequeña mancha, entre comillas, radiopaca. Pero si no la vemos, como en este caso, que este es la radiografía de un paciente ya de 5 meses, entonces estamos hablando de una displasia tanto femoral y el diagnóstico acá también sería una luxación congénita de cadera del lado izquierdo, ¿no? Ahora, embriológicamente, en la 7ª semana de gestación ya se produce la hendidura en las células precartilaginosas que dan el acetábulo y la epífisis femoral precisamente. Entonces ya vamos a ver una diferencia aquí. Y en la 11ª semana ya se encuentra la cadera, ¿no? Si bien es cierto, todavía va a faltar que termine el acetábulo de formar, pero ya la cadera, como sí, ya tiene que estar todo a esto de la
11ª semana. Etiológicamente, ¿cuáles son los factores de riesgo o predisponentes para esta patología? Historia familiar. Entonces, si la mamá, el papá, los hermanos han tenido historia de displasia de cadera, es muy probable que también lo tenga el paciente. ¿Cuál es la asociación más fuerte? Entonces, en la bibliografía se ve de que si el antecedente es del padre, es más grave esa displasia de cadera o hay más posibilidad de que alguno de los hijos lo tenga. También cuando hay laxitud ligamentaria, pues hay pacientes de que ustedes lo revisan y el dorso de la mano puede llegar hasta ángulos mayores a 90 grados, ¿no? Hay pacientes que dicen, no puedo hacer esta maniobra y se va casi hasta el fondo, en la rodilla lo mismo, entonces estamos hablando de una laxitud ligamentaria. Cuando hablamos, por ejemplo, de la teratológica, la que dijimos de artrogriposis, también cuando estamos viendo, por ejemplo, en lo que es el sexo, es más frecuente en sexo femenino o en las mujeres que en sexo masculino. La relación es de 4 a 6 veces más frecuente en niños. ¿Por qué? Porque está asociado a precisamente hormonas, en este caso la relaxina. La relaxina estimula que exista una hiperflexibilidad, una hiperelasticidad en la cadera, lo que hace precisamente de que esta se estimule o se correlacione con los estrógenos y hace de que exista una inestabilidad en la cadera. Si tienen otros defectos congénitos, el hábito de envolver inadecuadamente al recién nacido, ¿no? No sé si han visto eso de que a veces los fajan y eso que lo fajan precisamente hace de que no exista un juego adecuado en la cadera. Si la madre es menor de 18 años, mayor de 35, en pacientes prematuros y en pacientes que han tenido el antecedente de oligohidrámulos, ¿no? O sea, disminución del líquido amniótico durante la gestación. Y también aquellos que han nacido de parto de cesárea. Entonces, en el 80 a 100% de los casos la afección es unilateral y de ellos la afectación de la cadera es 60% recién nacidos, ¿no? Más frecuente. ¿Por qué? Precisamente porque como van a estar, la forma unilateral izquierda es más frecuente porque la presentación cefálica está precisamente donde el dorso de la mano en la parte izquierda y por tanto la cadera izquierda al entrar en contacto con raquis lumbar no va a poder jugar o moverse tanto, ¿no? Entonces quiere decir que la cadera izquierda está aquí y aquí por ejemplo está la parte materna y esta cadera izquierda no va a patalear tanto como la derecha, ¿no? Y no va a formar esa hendidura o ese juego como debería ser. Clínicamente vamos a poder hacer algunas maniobras, ortolano y Barlow, sobre todo en neonatos, en el primer mes. Entonces, ¿en qué consiste? Nosotros vamos a colocar al paciente en decúbito dorsal y vamos a flexionar sus caderas, vamos a hacer una rotación interna y vamos a ver precisamente primero en este caso vamos a encontrar en ortolano una cadera ya luxada. Entonces, al hacer precisamente la rotación externa, vamos a hacer la reducción. Esa es la maniobra. Mientras que en Barlow, la cadera se va a encontrar reducida, pero es una cadera inestable. Y vamos a hacer una rotación interna y una aducción y la vamos a luxar, ¿no? Ahora, no significa que terminamos Barlow, lo vamos a dejar ahí, ¿no? Entonces vamos a hacerle ortolano precisamente para poder reducir la cadera. Ahora bien, ¿significa de que así se va a quedar el bebé una vez que lo reduzcamos? No, porque probablemente va a patalear y otra vez se va a reducir, otra vez se va a luxar, otra vez así. Entonces, más o menos, ¿por qué? Porque esta cadera es bastante inestable. Pero igual, después de las maniobras, siempre la última maniobra que tenemos que hacer es la de ortolano, porque no podemos dejar esta cadera luxada, tenemos que dejar reducida y esperando en lo posible que no se luxe, pero obviamente se va a luxar en un momento, por eso vamos a tener que darle tratamiento. El aumento del pliegue glúteo femoral, entonces vamos a ver de que uno parece que está ascendido y el pliegue está hacia arriba, y acá hay más pliegues en el lado izquierdo. Entonces, ¿qué vamos a suponer? Vamos a suponer que en el lado izquierdo hay displasia, luxación de cadera o subluxación, y esto hace de que aumente la cantidad de pliegues en el lado izquierdo, en este caso, ¿no? Que podría ser también el derecho. El signo de Galeazzi consiste en precisamente flexionar las rodillas y vamos a ver que una va a estar más arriba que la otra, ¿no? Aparentemente. Entonces, ¿cuál va a ser la sana, cuál va a ser la enferma? La izquierda aparentemente es la sana, la derecha es la que está mal, precisamente. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos explicado en este lado, ¿no? Llevar un acortamiento. La abducción limitada.
precisamente los grados de rotación externa tienen que ser un aproximado 165, 160 grados. Pero aquí vemos que en la cadera izquierda de esta niña no hay una rotación externa o una abducción adecuada, ¿no? Es limitada precisamente, puede ser por una subluxación o una luxación. En cuanto a las marchas, ya cuando el paciente puede caminar, que esto es ya a partir, no les hablo de 2 años, 3 años, ya recién a esto de los 5 años, 9 años, podemos empezar a ver un esbozo de marcha de Trendelenburg y todavía se ve con más posibilidad en pacientes adultos, ¿no? Es una marcha claudicante con mala función, frecuente en niños con luxación y menos frecuente en adultos. Los síntomas principales de la marcha de Trendelenburg suelen ser precisamente que la pierna se balancea y mientras tanto esto se debe a que el aductor de la otra pierna está demasiado débil, no soporta el peso y a veces las personas parece como si perdiesen el equilibrio, entonces para mantenerlo van claudicando, ¿no? Entonces es como una marcha de pato, van haciendo así precisamente para poder estabilizarse, es una marcha claudicante. Y cuando hay luxación bilateral de cadera va a haber la marcha de pato, donde precisamente se van a contonear lo suficiente, ¿no? Bastante, y ahí es donde vamos a ver precisamente que es por una luxación bilateral. El signo de Trendelenburg, que es distinto a la marcha de Trendelenburg, consiste en nosotros colocamos un paciente en bipedestación y si le decimos que flexione la cadera que está patológica, vamos a ver que la columna va a continuar en esta posición, una posición adecuada. Pero si le decimos de que flexione la cadera sana, va a haber una escoliosis compensatoria. ¿Por qué? Porque aquí la cadera patológica no tiene estabilidad. Entonces, si en la pregunta del examen yo les digo cuál es la cadera que es patológica, si el paciente está en bipedestación, en escoliosis, entonces ustedes van a decir, si yo les he dicho que este lado ha habido la escoliosis, entonces dirán pues la derecha, ¿no? O de acuerdo al caso, ¿no? Derecha o izquierda, pero la cadera patológica, precisamente al decirle de que flexione el lado sano, entonces va a ser la escoliosis. Cuando hay luxación bilateral de cadera, el signo de Galeazzi va a ser negativo. Va a haber una claudicación, pero a veces no se da cuenta mucho el paciente, precisamente porque es bilateral. Lo que sí va a haber una lordosis excesiva, precisamente a la contractura de flexión de caderas y aumento de la rotación de caderas. O sea, valga el término, suena un poquito fuerte, pero si ven una paciente que tiene caderas muy amplias y tiene así la columna muy prominente, o sea, algunos chicos tal vez dirán, wow, ¿no? Se ve bien, pero puede ser que tenga luxación de cadera bilateral, ¿no? Que es posible, ¿no? Es bastante probable, dicho sea de paso. En cuanto al diagnóstico radiológico, vamos a nosotros tomar en cuenta algunas líneas. Entonces, ¿cuándo tomamos la radiología en los pacientes? Vamos a tomar los rayos X como tamizaje en aquellos que tengan 3 meses. Entonces, ¿le tomamos a todos o a algunos? La idea es que se tome a todos, porque precisamente conociendo los 3 componentes, no todos van a tener el componente de luxación, como ver Barlow o Tolani. Algunos van a estar displásicos, van a tener displasia leve. Entonces, el mejor método es el radiológico a todos los pacientes. Se les hace un screen, si está bien, entonces ya simplemente van a su casa, no hay ningún problema, hasta los 2 años, que es el nuevo control, pero no por displasia de cadera, sino para descarte del pie plano. Entonces, vamos a ver primero la cadera sana. Trazamos la línea de Hiner-Reiger que pasa desde el punto interno del acetábulo hacia el otro lado contralateral y luego la línea de Perkins que va desde la parte externa del acetábulo. Aquí vamos a formar 4 cuadrantes de Overheim, precisamente que nos van a ayudar a ver la situación del núcleo femoral. Luego vamos a pasar una línea desde el ángulo interno hasta el ángulo externo del acetábulo y a eso le vamos a denominar el ángulo de Coleman o índice acetabular. También hacemos la línea de Shenton que pasa por el agujero obturatriz hasta el borde interno del fémur. Ahora, ¿con qué pasamos todo eso? En traumatología nosotros usamos un goniómetro, pero ustedes, ¿qué pueden usar? Que equivale prácticamente, es un juego de escuadras con un transportador. Entonces basta que tengan eso y pueden hacer lo mismo.
y el núcleo, que lo vamos a ver circular y centrado, ¿no? Entonces, una cadera sana tiene que tener la línea Shenton continua, el núcleo femoral en el cuadrante inferior interno, y tiene que tener un techo acetabular menor o igual al promedio que les voy a dar en un momento. Mientras que la cadera afecta, en algunos casos el núcleo va a estar displásico, en caso de luxación va a estar fuera de los cuadrantes de Orenheim, la línea de Shenton va a estar discontinua y el índice acetabular va a estar bastante alto. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico antes de la radiografía? Antes de la radiografía, en pacientes que tenemos alta sospecha que pueden tener patología de cadera por los factores de riesgo, nosotros pedimos una ecografía de partes blandas de caderas mediante la técnica de Graf. Entonces, en la técnica de Graf, nosotros lo que tenemos que ver, tal vez nosotros no le vamos a hacer la ecografía, ya sea ustedes como médicos generales o yo como traumatólogo, pero lo que sí tenemos que saber frente a un resultado, porque el ecografista manda el resultado, es que el ángulo alfa, precisamente, está entre la línea acetabular y mide la base de la formación externa del acetábulo. Entonces, el ángulo alfa debe ser mayor a 60, pero si es menor nos está indicando patología. Mientras que el ángulo beta está formado por la línea base de inclinación, deja este reborde, y el ángulo beta debe ser menor de 55. Si es mayor, indica un desplazamiento lateral de la cabeza, ¿no? Entonces aquí vemos cómo se toma la ecografía, la descarta de displasia de cadera, y vamos a ver en la parte 1 lo que es la cabeza femoral, 2 el borde lateral del ilíaco, 3 el techo acetabular, el 4 el cartílago acetabular, 5 el glúteo menor y 6 el glúteo mayor, ¿no? Si lo vemos de esta parte. Y bueno, aquí también podemos ver, este es el ángulo alfa, este es el ángulo beta, ¿no? Normal tiene que ser 55 menos y el ángulo alfa tiene que ser normal 60 grados o más. Bueno, entonces aquí ya lo separan por clasificación, ¿no? El grupo 1, cadera madura, donde el ángulo alfa es mayor de 60 grados y el beta menor de 55, y el grupo 4, donde el ángulo alfa es menor de 37 y la cabeza está totalmente luxada. Entonces, radiográfico, que vamos a ver a los 3 meses, por ejemplo, a ver, ya. Aquí vamos a ver un paciente que tiene en el lado izquierdo una luxación congénita de cadera izquierda. O sea, si nos dan en la hoja de diagnóstico, ¿cómo lo colocamos? Ponemos de título displasia congénita de cadera. Abajo colocamos 2 puntos, un guión, y ponemos luxación congénita de cadera izquierda. En el otro lado, en el otro paciente, nosotros vamos a colocar lo mismo, displasia de desarrollo de cadera, displasia congénita de cadera, y colocamos una subluxación de cadera derecha, ¿no? En este lado, ¿qué vemos? Vemos subluxación bilateral. Entonces, igual, ¿no? Displasia congénita de cadera y una subluxación bilateral de caderas. En este caso, luxación bilateral de caderas. Entonces, tenemos que hacer acá un acápite o una pausa para reconocer la diferencia entre una luxación congénita de caderas versus una luxación de un adulto de caderas, ¿no? Entonces, ¿en qué casos un paciente adulto puede tener una luxación de cadera? En casos traumáticos, o sea, pacientes que han tenido un alto impacto, un choque, han estado de copiloto, se han golpeado contra el tablero, entonces son de alta energía o de alto impacto, entonces va a salir la cadera fuera de su lugar y eso se denomina luxación traumática de cadera. No le ponen ya traumática, solo le ponen luxación de cadera. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En una luxación congénita de cadera, primero el grupo de riesgo, ¿no? Generalmente son pacientes menores, en la otra luxación traumática son pacientes adultos. En este caso no hay dolor, pero hay una molestia que a veces tienen los pacientes. En cambio, en la luxación traumática es un dolor insoportable. La posición del paciente en el caso de una luxación traumática es la posición púdica o la actitud púdica, que es la rotación interna de la cadera o la flexión de la rodilla. Mientras que en el caso de los niños con la luxación congénita de cadera pueden caminar inclusive, pueden hacer sus actividades. ¿Por qué? Porque se está creando un nuevo acetábulo. Antiguamente existía la clasificación de Tonis. Entonces la clasificación de Tonis
hablaba de que en pacientes de 3 a 4 meses, normal, dentro de una desviación de estándar era 31 grados y hasta más 2 desviaciones estándar 36 grados. Esta clasificación ya está contra desfasada desde el año 75, no sirve. Entonces, aún así, algunos alumnos, algunos estudiantes, algunas personas todavía la toman en consideración solamente porque hubo este trabajo de investigación. Entonces, como nadie más ha investigado mucho sobre los índices acetabulares o ha hecho un tamizaje adecuado, entonces siguen utilizando algunos tonis, pero ya les digo de por sí, por ejemplo, si les pregunto, tonis no sirven. Ya está. La siguiente. Entonces, buscando en la bibliografía cómo podemos tamizar o ver, se ha encontrado precisamente este estudio donde hace más referencia exacta a nuestro tiempo, ¿no? Este es del 2020, donde habla precisamente que en menores de 3 meses lo normal puede ser aceptable hasta 28, lo máximo 29. Entonces comparemos con el de 3 meses de acá de Tonis, que nos está diciendo que aceptable hasta 2 desviaciones estándares 38 y 31, o sea, es una barbaridad, ¿no? Entonces, ustedes recuerden que a los 5 meses tiene que tener 26 o menos de 26 grados. Si tiene más, ya ustedes hablan de displasia. Entonces, ¿cuáles son las cifras que ustedes deben saber o manejar, ¿no? A los 3 meses, 28 grados está en el borde. Entonces tienen que decir, ya le vamos a hacer un nuevo control a los 5 meses. O lo derivan también, ¿no? Si tiene 29 grados, 30, ya lo tienen que derivar. Si ustedes ven, por ejemplo, a los 5 meses un índice acetabular que tiene 23 grados, está bien. Entonces, ¿a qué voy? Entre menos tenga el índice acetabular es mejor. Entre más índice acetabular tenga es peor. ¿Por qué? Porque significa que el techo está más alto. Y al estar alto el techo, la cadera se puede luxar, ¿no? Entonces, bueno, esta escala es la que tienen que saber por si acaso, tienen que conocer, sobre todo en las edades claves. ¿Cuáles son las edades claves? 3 meses, 5, 6 meses y la otra es al año. Luxación de diagnóstico tardío, presente en el nacimiento, screening prenatal y 70% más factores de riesgo en diagnósticos tardíos. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Tener una reducción concéntrica estable, tener una articulación coxofemoral anatómica y evitar complicaciones como la necrosis avascular aséptica y la subluxación recurrente. Vemos también que en el caso de detección tardía vamos a ver la cabeza femoral ascendida, todos los músculos contraídos, va a haber una displasia acetabular. Si se fijan, acá ya no hay acetábulo. Este es el nuevo acetábulo que se ha creado. Y la anteversión femoral. La anteversión femoral es una condición mediante la cual el fémur cambia la forma y va como hacia adelante, así se llama anteversión por eso. Entonces ya no tiene un buen eje. Tratamiento ortopédico, ¿en quiénes lo podemos dar? ¿En quién lo da? Lo da el traumatólogo, pero por ejemplo en el caso de Ernest de Pablo y en displasias moderadas a leves que tienen el componente de subluxación en algunos casos. Si hay el componente de luxación moderada, severa, se prefiere hacer el tratamiento quirúrgico y de acuerdo a la edad también se elige un tratamiento quirúrgico. Tenemos aquí la férula de Craig-Kilfeld, el aparato de yeso, entre otras opciones. Nosotros para utilizar el aparato de yeso pelvipedio después de una operación, que es este de acá, entonces nosotros vamos a tener posiciones, la humana 1, humana 2, humana 3. La humana 1 se da en el posoperatorio de los pacientes después de haberles hecho tenotomía de aductores, osteotomía femoral, techoplastía, entre otras. Y nosotros colocamos en flexión. Después la humana 2 es una flexión pero menor, sería de 85 a 70 grados. Y la humana 2 es ya con las piernas en extensión pero separadas. Entonces, como el techo acetabular está muy alto, nosotros vamos a retirar una parte del hueso de la pelvis y vamos a hacer una osteotomía acá y lo giramos, ¿no? Lo que estaba acá lo vamos a girar y lo vamos a fijar con 2 clavos de Kirchner. Y en el caso del fémur vamos a girarlo, rotarlo y vamos a colocar placa y tornillos. Ahora bien, si nosotros como médicos no queremos que este paciente llegue, entonces ¿cuál es el método que nosotros tenemos que hacer para prevenirlo? Entonces, uno de los métodos de prevención es que nosotros podamos instruir a nuestros alumnos, que luego van a ser médicos generales,
para que puedan hacer un adecuado screening de displasia del desarrollo de cadera. ¿Qué sucede si un paciente que tiene esta patología sigue, ¿no? Sigue, y bueno, simplemente el médico serum, porque en realidad ustedes cuando hacen su serum son aves de paso, o sea, yo no he visto ningún médico, bueno, habré visto pues 1% que se queda en su centro de salud o su posta, la mayoría vuelve a seguir volando, ¿no? Entonces, si ustedes no le prestan atención a su población y no le dicen, creo que ese niño está claudicando, ¿no? Le tomaremos una radiografía, o el niño sano escuchan el clic, ¿no? Entonces, y no le toman tampoco su radiografía, entonces ustedes están haciendo omisión. Entonces, ese es el problema. Por eso es tan importante que ustedes sepan displasia del desarrollo de cadera. Si hablamos de enfermedades masivas, nosotros podemos hablar, no, tenemos que hacer detección de hipertensión y de diabetes, digamos. Esta es nuestra diabetes para nosotros, la displasia del desarrollo de cadera. Y a veces las madres dicen, pero ¿por qué tienen tanto esto los niños si antes todos éramos normales? Ustedes vayan a la calle, a cualquier sitio, se sientan y ustedes van a ver en el mall o en el mercado cómo camina la gente. Caminan así, otros caminan así, otros están cojeando así. Todos tienen alguna alteración o de marcha, o de mayores de 50 años sobre todo. En los jóvenes no van a ver tanto, los jóvenes solo van a ver cifosis, escoliosis, ¿ya? Pero en los mayores, en algunos van a ver esas claudicaciones, y esa claudicación se asocia a una coxartrosis, y esa coxartrosis se asocia a una displasia del desarrollo de cadera. No es normal que a una persona de 40 años o menor le duela la cadera. O sea, si le duele es que tiene un pinzamiento de cadera. Si tiene un pinzamiento de cadera, es posible que su acetábulo no se haya formado adecuadamente. ¿Y por qué? Precisamente porque no le han hecho los controles. Ahora, si nosotros como médicos estamos enseñándoles a ustedes, lo ejercen, entonces van a evitar precisamente que exista más personas adultas que necesiten prótesis, que claudiquen, que les duele la cadera. ¿Por qué? Porque va a haber un adecuado eje anatómico y van a poder mejorar. Hay personas mayores que, digamos, ya no le duele la cadera, pero le duele la rodilla. Entonces, bueno, ya tendríamos que ver por qué. Tal vez han hecho carga de jóvenes, han hecho bastante peso, tienen sobrepeso o obesidad también, ¿no? Pero al menos que la cadera no sea otro peso que tengan que llevar, ¿no? Y los pacientes no saben, por si acaso. Es algo que nosotros, como personal de salud, sí sabemos. Es que es muy importante. Todos los niños, rayos X a los 3 meses, lo ven, le sacan sus líneas, si está ok, genial, que siga con su vida, si no, lo refieren a traumatología y ortopedia. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Es una enfermedad multifactorial, generalmente se ven pacientes femeninas con partos distóxicos, posición podálico, oligodendrámicos, entre otras causas. El diagnóstico permite un tratamiento oportuno. Existen muchos métodos ortopédicos en su tratamiento, más conocido es el arnés de Park, y hacer un seguimiento constante. La cirugía ortopédica puede realizarse aunque el niño tenga menos de 2 años, dependiendo de la necesidad. Esta es la bibliografía, la diapositiva le voy a dejar a sus compañeras. Si hubiese alguna pregunta o duda, bueno, para decirles también de que en investigación de displasia del desarrollo de cadera, como han visto, hay un amplio espectro. O sea, si alguien quiere estudiar este tema, cuando haga su tesis, lo puede hacer, nos puede consultar a todos los de la planta, al doctor Guamán, al doctor Lazo, Montesinos, Carelli, a mí también, porque precisamente porque ustedes incluso pueden hacer un plan, un proyecto, un taller para poder hacer y mejorar precisamente esta patología que atañe. Bueno, eso sería todo, chicos. Ya nos vemos. Hasta luego.